Hola, bienvenidos a todas a Creaciones con Esti. Yo soy Esti y hoy os voy a enseñar a hacer este punto tan bonito que es el que he utilizado para hacer la blusa que veis en la imagen del vídeo. Bueno, pues vamos a empezar. Este punto es múltiplo de 3 más 1. Vamos a hacer un nudo corredizo y voy a empezar haciendo cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 más 1. Bien. Vamos a empezar haciendo un punto bajo en el siguiente punto. Vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Saltamos 2 puntos, 1, 2, y en el tercero vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Saltamos 2 puntos, 1, 2, y en el tercero hacemos un punto bajo. Repetimos, 1, 2, 3. Saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2 y en el tercero insertamos y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2 y aquí hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y repetimos de nuevo. En el tercero un punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, en el tercero un punto bajo. Y vamos a acabar haciendo las 3 últimas cadenetas. 1, 2, 3. Y en el tercero un punto bajo. Bien, ahora 3. Y en el mismo agujero vamos a hacer 2 y 3. Vamos a hacer 1 y 2. Y en medio del arco, del siguiente arco, vamos a hacer un punto bajo. 1, 2. Cogemos hebra y en este vamos a trabajar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 2 cadenas. Hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos un punto bajo. 1, 2. Cogemos hebra y vamos a trabajar 5 puntos altos dentro del mismo agujero. 1, 2,
3, 4 y 5. 2 puntos de cadeneta, insertamos, punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenetas, metemos en el siguiente abanico y cerramos con punto bajo, 2 cadenetas, y aquí vamos a trabajar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien. Siguiente, vamos a trabajar 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a hacer un punto alto, un punto alto y un punto alto encima de los puntos altos de abajo. Vamos a hacer 2 cadenetas, punto bajo en el siguiente arco, 2 cadenetas, y vamos a trabajar 3 puntos altos encima de los puntos altos de abajo, de la fila anterior, es decir, encima de estos, ¿vale? 1, 2 y 3. Vamos a hacer 3 puntos de cadeneta. Cogemos hebra y en este mismo agujero, ¿vale? Vamos a trabajar un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto alto. 2 puntos de cadeneta, punto bajo, 2 puntos de cadeneta, cogemos hebra y hacemos punto alto, en el siguiente punto alto, 2 puntos de cadeneta, perdón, 3. En el mismo agujero vamos a hacer un punto alto, punto alto, punto alto. 2 puntos de cadeneta y aquí en este arco vamos a hacer punto bajo, 2 de cadeneta y vamos a trabajar los 3 puntos altos de aquí que habíamos hecho. 1, 2 y 3. Así. Vamos a por la tercera fila. 1, 2, 3, 4. Cogemos hebra y hacemos punto alto sin cerrar. Cogemos hebra y hacemos punto alto y ya cerramos todo junto. Ahora vamos a coger hebra y en el siguiente vamos a hacer un punto alto sin cerrar. Cogemos hebra, hacemos un punto alto sin cerrar y un punto alto y ya cerramos todos juntos. Aquí vamos a hacer 1 y 2 cadenetas. En medio de las 3 cadenetas de abajo vamos a hacer un punto alto, un punto alto, un punto de cadeneta, un punto alto y un punto alto. 3 cadenetas, 2, 3. Cogemos hebra y hacemos
un punto alto sin terminar, cogemos hebra, un punto alto sin terminar y un punto alto y ya terminados todos juntos. Cogemos hebra, vamos a hacer punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto y ya los cerramos todos juntos, así. 1, 2 y 3 cadenitas. Cogemos hebra y hacemos punto alto, punto de cadeneta, punto alto, punto alto. 3 cadenitas, cogemos hebra y hacemos punto alto sin terminar. Cogemos hebra, punto alto sin terminar y en el siguiente punto alto terminados todos juntos. Cogemos hebra y vamos a hacer los 3 del final. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y punto alto terminado todo junto. Tres cadenitas, 2 y 3 y aquí acabamos con un punto alto, así. ¿Veis? Y este es el dibujo. Ahora voy a repetir esto aquí arriba. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Aquí en el medio, punto bajo. 1, 2, 3, 4. Aquí, punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y punto bajo también aquí. ¿Veis? Y ahora esto pues se trabaja de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer punto alto, punto alto, punto alto, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 2 puntos de cadeneta, punto bajo, ahí, 1, 2, 3 y 4. Punto bajo aquí, 1, 2, punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, 4 y 5. 5 puntos altos, 2 cadenetas, dentro de este arquito, punto bajo, 4 cadenetas, 2, 3, 4, punto bajo, dentro de este arquito, 2 cadenetas, aquí dentro, 5 puntos altos. Tres, 4 y 5. Como llegamos al final, 2 puntos de cadeneta,
cogemos 2 veces hebra y vamos a cerrar con un punto alto aquí en el alto doble, aquí en el final, ¿vale? Así. Y ahora es volver a repetir de nuevo lo que os he enseñado aquí, que por eso os he enseñado cómo se trabaja ahora el punto de arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis de dar un like, suscribiros, activar la campanita para, para próximos tutoriales y hasta el siguiente tutorial. Muchas gracias.